que va a ser solo 0 y el último grupo. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, tocónos a nos, a un grupo de mocedad, dar una visión moza de la situación del asturiano, dado que por desgracia cada vuelta lle más difícil. La responsabilidad que tenemos la xente mozo pa con esta lengua é importante, porque de nos depende la so transmisión o la so incomunicación a la siguiente generación. De nos depende, poro, la so supervivencia. Y por supuesto, queremos decir que el asturiano é tan válido como cualquier otra lengua para expresar tantos sentimientos y situaciones de hai 100 años como les de hai 5 minutos. Que reclamamos los mesmos espacios na prensa, na literatura, na televisión, nel cine, na música, nas redes sociales, na radio. Que como non podría ser de outra manera, como estudiantes que de algunos somos, reclamamos o uso del idioma en todos os niveles del sistema educativo, dende la guardería hasta la universidad, en sin torres, pilancos nin burlles. Que sella da que é normal que los mozos e moces desta tierra falemos na lingua desta tierra. Y por lo menos en Asturias, porque la situación en Lleón é bien distinta, la llamada ley de uso y promoción, insuficiente eso sí, entre la necesidad de una oficialidad en condiciones y en sin condiciones, reconoznos a los estudiantes ese derecho de uso. Y hay que leer libros en asturiano, escuchar música en asturiano o ver series en asturiano, con sentido crítico, porque de eso también se trata la normalización, y movilizarse por el asturiano. Pero existe solo una cosa más importante que reclamar derechos, hacer uso de ellos. Falar neste idioma milenario y moderno, porque non van ser los castellanos, ni los catalanes, ni los papuanos los que vayan a falarlo por nos, sino que ya a los mirandeses, a los leoneses y a los asturianos a los que nos corresponde este labor para que siga siendo una lengua viva. Y por eso la mocedad tomamos la iniciativa.